Muy buenos días, queridos estudiantes del Plano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de química. El tema de hoy que vamos a trabajar son fenómenos físicos y químicos. Ya, muy bien. A ver, ¿qué son los fenómenos físicos y químicos? Como sabemos, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. También habíamos dicho que la materia sufre cambios o transformaciones, ¿ya? En los fenómenos físicos y químicos, estas transformaciones se dan por acción de algún agente energético, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estos fenómenos va a sufrir la materia cambios, ¿ya? ¿En qué? En su apariencia física, ya sea de las sustancias o también alterar la estructura interna de estas sustancias, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, no tenemos dos imágenes, cambio físico y cambio químico, ¿ya? Entonces les voy a explicar detalladamente. A ver, los fenómenos físicos de la materia, ¿ya? En los fenómenos físicos, estos cambios solamente van a afectar el aspecto físico de la materia, ¿ya? Es decir, no llegan a formar nuevas sustancias, no, ¿ya? A estos cambios también le vamos a llamar cambio físico, ¿ya? Puede ser fenómeno físico o también cambio físico. ¿Por qué? No va a cambiar la estructura interna de la materia. Solo se modifica la forma. A este proceso se le va a llamar reversible. Ya, por ejemplo, tenemos en la imagen, en esta imagen, tenemos un cubo de hielo, ya entonces ha cambiado su estado físico. Entonces va a cambiar a líquido. Entonces, a eso se le va a llamar un fenómeno físico. ¿Ya? Acá podemos observar que está hirviendo el agua. ¿Ya? El agua, como habíamos hecho en la clase anterior, el agua tiene tres estados, ¿no? El agua sigue siendo líquido, solamente que cambia su estructura interna. Esto el agua al hervir ya va a formar un gas, ¿no? Que también este gas se va a convertir en líquido, ¿no? Es la ebullición. También acá tenemos la clase anterior hicimos, ¿no? Los cambios que produce la materia, ¿no? Es líquido, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso. Estos son los cambios físicos que suceden en el fenómeno físico que solamente cambia su estructura interna de la materia, ¿ya? Solamente se modifica, ¿ya? Pero sigue siendo agua en este caso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una niñita, ¿no? Está cortando una hoja de papel. Al cortar la hoja de papel, sigue siendo papel, ¿ya? Solamente se ha modificado su estructura interna. Sigue siendo papel, ¿ya? A eso se le llama fenómeno físico, ¿ya? Ahora, ejemplos de los fenómenos físicos tenemos una gran variedad de ejemplos de fenómenos físicos o también llamados cambios físicos, ¿ya? Como podemos mencionar la evaporación del agua del mar, cuando se evapora se llama ebullición. Disolución del azúcar en agua sigue siendo un fenómeno físico. Sublimación de la naftalina, fundición del hierro, la ruptura de un vaso de vidrio sigue siendo un vaso de vidrio, pero solamente cambia su estructura física. Dispersión de la luz, congelamiento del agua, sigue siendo agua, es un fenómeno físico. Al doblar un clavo de acero, lo doblas el clavo, sigue siendo un clavo, entonces es un fenómeno físico que solamente cambia su estructura interna. Al cortar una leña, al hervir la leche, sigue siendo leche. Al disolver la tinta en agua. Y si pintamos nuestra casa, también es un fenómeno físico porque solamente cambia su estructura interna. ¿Ya?
Muy bien. Ahora, en los fenómenos químicos de la materia es todo lo contrario, ¿ya? En los fenómenos químicos son cambios que afectan la estructura interna. En aquí sí cambia su estructura. Se forman nuevas sustancias, ¿ya? A estas sustancias de origen se les llama reactantes, ¿ya? Se les va a llamar reactantes a los reactivos. Estos reactivos van a formar nuevas sustancias que les vamos a llamar productos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, acá tenemos el elemento calcio más el elemento oxígeno. Si yo voy a mezclar estos dos reactivos, estos dos elementos químicos, van a formar un nuevo producto. Ya no va a ser calcio y oxígeno, sino va a ser óxido de calcio. ¿Ya? En los fenómenos químicos cambian su estructura interna. ¿Ya? Al fenómeno químico también se le llama cambio químico, ya que altera su composición interna de la materia y esto es un proceso irreversible. ¿Ya? Como podemos ver en la imagen, está quemando leña, Entonces, ¿ustedes creen que al quemar la leña va a volver a seguir siendo leña? No, ya no va a ser leña, sino va a ser ceniza. Ahí hay un cambio químico, ¿ya? Igual en la fotosíntesis también es un cambio químico o fenómeno químico que sucede en la materia, ¿ya? Por ejemplo, las plantas absorben agua y nutrientes, ¿para qué? Para formar sus productos. ¿Cuáles son sus productos? La glucosa y oxígeno. Entonces, a eso se le llama cambios químicos, porque la planta ya no te da agua, sino te da otros productos como es el oxígeno, ¿no? Ya no te da los nutrientes que tiene la raíz, sino te da glucosa, te da, las plantas a veces nos dan frutos, ¿no? A eso se refiere un cambio químico, donde las sustancias van a llegar a formar nuevos productos, ¿ya? Muy bien. Tenemos ejemplos en los fenómenos químicos, por ejemplo, la leche convertida en cuajo es un cambio químico, combustión de la madera es un cambio químico, formación del petróleo a través de millones de años es un cambio químico, al hornear un pastel es un cambio químico porque ya no es harina, ¿no? Ya lo hemos mezclado todo, hay un cambio químico. Corrosión de los metales, la fotosíntesis, crecimiento de una planta, la respiración, encender un fósforo, son cambios químicos porque cambian su estructura interna, cambian, ¿ya? En cambio, en los fenómenos físicos no cambia, ¿no? Su estructura externa sigue siendo papel. Fenómeno nuclear. En el fenómeno nuclear va a ser un cambio que experimenta la materia. Esto ya se da a nivel del núcleo atómico, del átomo. ¿Ya? En el fenómeno nuclear existen dos tipos, la fisión nuclear y la fusión nuclear. ¿Ya? Por ejemplo, en la fisión nuclear, como podemos ver en la imagen, esta es una bomba atómica del uranio, ¿ya? Donde hay separación de núcleos pesados a otros ligeros, ¿ya? Esto es de núcleos pesados a otros ligeros, ¿ya? En cambio, en la fusión nuclear es la unión, es al revés, de núcleos ligeros a uno pesado. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno. Podemos ver en las imágenes la diferencia de un pesado que está a uno ligero. Esto es uno ligero a uno pesado. Mira cómo todo está abarcando esta bomba de hidrógeno, ¿no? Este es arriba hacia lo pesado y este es todo lo contrario, ¿no? Esto es todo lo que sucede en los fenómenos de la materia. ¿Ya? Entonces recuerden
que los fenómenos físicos no cambian su estructura interna y los fenómenos químicos sí cambian su estructura interna, ¿ya? Una hoja de papel, por decir una hoja de papel o una hoja del cuaderno, si tú lo cortas y lo doblas, sigue siendo papel. Ese es un fenómeno físico. Si yo lo apachurro el papel, sigue siendo un fenómeno físico. Pero si yo lo voy a quemar la hoja de papel, lo voy a prender fuego, ¿va a seguir siendo hoja de papel? No, se va a convertir en ceniza. A eso se le llama cambio químico, ya porque está cambiando su estructura interna. Muy bien, entonces conociendo estos conceptos, vamos a desarrollar nuestras fichas de aplicación.